Continuamos con más Amanecer Televisión, en esta oportunidad con visitas. Aquí nos están visitando la licenciada en psicopedagogía Carolina González, que trabaja también en la Municipalidad de Reconquista, y Mariela Villa, quien es licenciada en terapia ocupacional. ¿Cómo andan, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá nuevamente. Bueno, gracias por venir a charlar. Vinieron puntualmente para contarnos sobre Alma. Así es. ¿Qué es Alma? Bien, para quienes no están al tanto, Alma es una asociación que lucha contra el mal de una enfermedad que se llama Alzheimer y otras alteraciones que son semejantes, y es justamente una organización compuesta por voluntarios, que podemos ser algunos profesionales, otros cuidadores, domiciliarios por ejemplo, y otros simplemente personas que por haber tenido familiares con esta enfermedad o por querer ayudar y colaborar se unen a la causa. Y justamente nuestros objetivos de trabajo son concientizar en la comunidad de qué se trata esta enfermedad y sobre todo cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de un paciente que la tiene, y bueno, todo lo que tiene que ver con difundir investigaciones y una pata muy importante que tiene que ver con la contención a los familiares cuando están atravesando este proceso, porque no es algo que afecta solamente a la persona que está teniendo o padeciendo la enfermedad, sino que también implica todo su vínculo familiar. ¿Esto es nuevo, es reciente? ¿Hace cuánto surgió la asociación Alma? Alma está hace más de 10 años ya, bueno, pasando los 10 años, pero sí, empezó por un grupo de justamente cuidadoras domiciliarias. Yolanda Di Paolo estaba en la cabeza y siempre acompañando, impulsando. Muchos de nosotros nos fuimos sumando en el camino junto a diferentes profesionales, algunos están, otros no, pero siempre formando esta red de trabajo. Pero sí, ya hace 10 años y con algunos avances. Siempre la estrella y el gran objetivo de trabajo del grupo tiene que ver con sus reuniones y grupos de ayuda mutua, es decir, un espacio donde escuchamos lo que están viviendo los familiares y tratamos de brindar aportes desde una óptica profesional o desde también humana y desde la contención. Y bueno, y así viniendo con diferentes actividades y propuestas en relación. Mariela, ¿trabajan en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Avellaneda también? Las reuniones se hacen en el Club de Abuelos de acá de Avellaneda, que queda por calle 15 al 945, y la dinámica es juntarnos los tercer viernes de cada mes. El horario de ahora de invierno es a las 6 de la tarde, en verano es un poquito más tarde, claro. Donde, bueno, estas reuniones son interesantes porque participan personas que necesitan ayuda en el acompañamiento de estas personas, y el grupo está conformado, como decía Caro, por algunas profesionales, pero también por personas que tienen mucha experiencia y recorrido en esto de tener un familiar o una persona cerca que está atravesando este proceso. Y este proceso que implica muchos estadios, y cada estadio tiene sus características. Por eso es importante asesorarnos, preguntar, pedir ayuda. Y cuando la familia viene, que nos viene sola, no viene solo una persona, sino viene el familiar con los hijos o varios cuidadores y demás, van surgiendo situaciones, y en ese intercambio es lo enriquecedor, porque se nos ocurren ideas, estrategias y demás, que se pueden sumar al tratamiento que ya empezó la persona, o por ahí por dónde empezar, digamos. Uno cuando habla del mal de Alzheimer siempre lo vincula con la pérdida de la memoria o del conocimiento como tal. ¿Esto es así? ¿Se puede hacer una muy rápida interpretación de esto o es más amplio? Sí, ese es el conocimiento popular, pero lo cierto es que genera varias dificultades en la esfera de lo cognitivo, pero también desde lo comportamental y desde lo emocional. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí es un trastorno neurodegenerativo, es decir, tiene sus causas en lo neurológico, en el cerebro, que va perdiendo sus funciones, pero que es progresivo. Como decía María recién, va pasando por diferentes etapas, y cada una de estas etapas muestra diferentes signos y síntomas, que generalmente lo detecta su medio, digamos, las personas que rodean a la persona que lo está viviendo. ¿Cuál podría ser el factor principal o inicial para poder reconocer
el inicio de este mal? Bien, un cambio en alguna de las actividades de la rutina diaria que siempre la podían hacer con fluidez. El Alzheimer se conoce mucho justamente por algunas dificultades en la memoria, pero por ejemplo tenemos que diferenciar, por ejemplo, qué es un olvido benigno y qué es un olvido patológico. Y justamente lo que te diferencia un olvido de otro, porque uno puede estar cursando un mal día, están pasando por una situación estresante, estar con alguna cuestión emocional y se olvida algunas cosas. La diferencia entre lo patológico y lo benigno es que lo benigno vos tomás conciencia después, ay, me olvidé de preguntarle tal cosa o tenía esto en mente. Cuando empiezan a pasar situaciones que ya están vinculadas a una causa neurológica como el Alzheimer, por ejemplo, no hay registro de ese olvido. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que se empiezan a notar algunos cambios en la rutina diaria de repente, con algún olvido frecuente, con alguna desorientación, me iba a algún lugar y de repente me estaba yendo al kiosco, me estaba yendo a algún lugar de casa, me estaba yendo a hacer algún mandado y de repente y no puedo registrar, o que tuve una conversación con alguien y al rato vuelvo a preguntar lo mismo, pero sin esta conciencia de que ya lo pregunté. A veces la persona en esas primeras etapas, que por supuesto se asusta porque ve la reacción del otro, a veces el resto de las personas somos muy expresivas y che, ya me preguntaste eso, otra vez lo mismo, y hasta que eso se toma en serio como un problema hay una serie de etapas. Por eso lo que hacemos con los grupos médicos y cuidadores es decir, estar atentos a los cambios en la rutina diaria, estar atento a los cambios en la memoria, estar atento a la dificultad quizás para decir alguna palabra. Si de repente tenemos desorientación, otra cuestión puede ser el manejo del dinero, o si había cosas que antes me salían fácil y ahora no. Reúne varias cosas, pero sí una de las más características es dificultades en la memoria. Por ahí pasa también dentro de las familias que iba a pedir algo, iba a decir algo y se olvida uno de lo que iba a decir. ¿Hay una franja etaria o una edad puntual que es más frágil a este mal? Sí, ahora siempre desde lo científico y lo académico se habló después de los 60 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya se conocen muchísimos casos de Alzheimer temprano que se dan en edades muy tempranas y con esto me estoy refiriendo que ya hay casos de 30 años con algunas dificultades. Obviamente son los menores, pero los existen, es una patología que se da en personas mayores y que por supuesto requiere su consulta al médico de cabecera, al médico clínico y después los especialistas que corresponden, porque bueno, una cosa es entender lo que es el envejecimiento esperable, el que todos vamos a vivir, que tiene que ver con una disminución de algunas funciones cognitivas que ya tenemos, a un envejecimiento con alguna patología que tiene que ver con esto, que se alteran todas las capacidades que teníamos para manejarnos en la vida diaria y bueno, eso genera otra pérdida de la independencia, pero eso en estadios mucho más avanzados. Y esto también altera el vínculo familiar, ¿no? Social de estas personas que padecen esto. Recién me quedé atrapado con algo que mencionaron, que trabajan después con las familias también, ¿no? ¿En qué trabajan puntualmente? Sí, porque otra de las situaciones que aparece de los síntomas es el cambio de humor. Entonces por ahí no sabemos si tiene que ver con un día en particular o porque la persona empieza a registrar que algo está pasando y es difícil de identificar de todas las áreas de la vida, como decía Caro, en dónde necesita ayuda. Creo que cuanto antes consultemos con algún profesional que nos guíe en el tratamiento, se pueden hacer diferentes evaluaciones, test cognitivos y demás que son específicos para identificar en qué área la persona necesita ayuda y ahí se aborda en las adaptaciones para favorecer la independencia de la persona y también ayudar al entorno, bueno, qué conducta o qué actividades se pueden hacer para poder ayudar en este caso. Pero bueno, el familiar llega muy angustiado porque no sabe qué hacer. Esto antes lo podía hacer sola y digo antes, hace 2 semanas, en poco tiempo se va notando el deterioro, entonces eso por ahí es lo que asusta. Pero bueno, en esas consultas es donde también se puede preparar y poder anticipar algunas situaciones para poder ayudar a la persona y al entorno, que es lo más difícil, porque los que nos damos cuenta somos más el entorno que la persona en sí, digamos. El juego también es importante para, por ahí,
fortalecer la mente o lo físico, lo muscular también, ¿o no? Exacto, nosotros siempre que tratamos de alentar a la comunidad en esto de hacer concientización y prevención, decimos que siempre se tengan en cuenta por lo menos 5 aspectos básicos que necesitamos todas las personas para más o menos aspirar a una calidad de vida. La primera tiene que ver con esto, con algunos chequeos clínicos y médicos de forma regular, en el mejor de los casos, ¿no? Pero esto es saber cómo estamos a nivel clínico, a nivel médico. Y después 3 cosas que están muy vinculadas a lo que vos decías recién. Actividad física, fundamental para que nuestro cerebro esté sano, para que oxigene, para que trabaje de mejor manera. Actividad física. ¿Más allá de la edad? Exacto, más allá de la edad. Todos, y ahí después permitime retomar el tema que te voy a decir por qué es importante que desde la etapa en la vida en la que estemos, es importante que todos estemos haciendo de estas cosas. Pero puntualmente actividad física, actividad cognitiva, que en esto entra lo que vos decís. Y digo actividad cognitiva porque uno desde casa, desde las tareas sencillas, puede hacer un montón de cosas para estimular el cerebro. ¿Cuál es por ahí la diferencia de después hacer un taller quizás guiado por profesionales o quizás hacer una rehabilitación específica, que hay un montón de gente que lo hace, por ejemplo, para las funciones cognitivas? Es que justamente uno tiene que saber que está estimulando. Uno potenciar su capacidad cognitiva la puede hacer a través de juegos, sopas de letra, rompecabezas, leer un libro, aprender una nueva canción. Todas las cosas que en la vida tenemos y que no tienen quizás un costo muy elevado hacerlo, nos ayuda un montón. Pero tiene una particularidad. Para que estimule el cerebro no tiene que ser algo que hacemos todos los días. Por ejemplo, si yo manejo excelentemente bien los números, estoy en caja todo el tiempo, estoy trabajando en algo de eso, si yo me pongo a hacer cuentas o cuestiones así, no estoy estimulando el cerebro, sino que tengo que hacer algo que me desafíe. Algo artístico, alguna, no sé, coreografía, algún baile, algún coro. Algo que no tenemos tan incorporado, tan desarrollado dentro de nosotros. Tal cual. Por eso es muy importante que las personas mayores, pero también hablo de la comunidad en general, que se involucren en los espacios recreativos, de talleres, que ofrecen los espacios públicos, pero también los privados, eso queda cada uno, pero que no nos quedemos en el molde, si se quiere. Y después la actividad social. Hay algo que parece que por momentos no se le da tanto valor, pero la socialización, el sentarnos a charlar con otro, comprometer la escucha activa, tener una conversación, saber cómo otro está, participar de grupos, sentirnos parte de algo, que eso se tiene mucho en cuenta en las personas mayores porque por ahí tienden a aislarse, ya no ir a un cumpleaños, no ir a un evento, no salir de casa, y esas cuestiones no son buenas para el cerebro. Y por último, todo lo que tiene que ver con factores de protección, que es tratar de variar la alimentación, cuanto más frutas, verduras, legumbres, lo mejor, que es quizás lo que sabemos todos que tenemos que hacer, pero sabemos que cuesta. La hidratación, tomar mucha agua, los niveles óptimos de agua que necesita el cuerpo, y las horas de sueño, que eso también sale mucho en los grupos de autoayuda, gente que le cuesta mucho conciliar el sueño, manejar algunas conductas ansiosas y de estrés, que si ustedes se ponen a pensar, todas estas cosas que yo estoy nombrando, no es nada que no nos afecte a ninguno de nosotros y en la edad que estemos. ¿Y por qué hablábamos de la edad? Porque todo esto actúa como una reserva cognitiva. Es decir, si un día a nuestro cerebro viene un daño del tipo que sea, si nosotros hicimos estas cosas antes, estamos más preparados. Es como un casco que tiene el cerebro para protegerlo. ¿Esto es generacional? ¿Se transmite de generación en generación? ¿O es algo casual que puede ocurrir únicamente en un familiar nuestro? Hay predisposición hereditaria, pero ya no es excluyente, no es determinante, digamos. Ya se sabe que existen casos donde algún familiar tuvo y no necesariamente el resto desarrolló la condición, justamente por estas características de plasticidad cerebral y la posibilidad de revertir la historia, si se quiere. Ya no es excluyente, digamos. Bien. Pero sí tenía sus orígenes genéticos. Hoy Alma, ¿tiene algún lugar físico, algún lugar donde la gente pueda ubicarlo, algún contacto telefónico? Sí, tenemos los contactos nuestros que después los podemos dejar y pasar. Además de las redes que tenemos, bueno, Facebook, Instagram, están ahí media colgadas en el tiempo, pero ahí son lugares donde por ahí ponemos fotos de las actividades que hacemos. Es un grupo que está conformado por personas jóvenes, adultas, y tienen mucha agenda durante el año.
y hay fechas que son importantes donde nos preparamos con actividades que tienen características que tienen que ver con este objetivo de concientizar, como es, bueno, ahora el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Mal de Alzheimer. Entonces se hacen diferentes actividades en todo el país, porque bueno, ahora Caro va a contar lo que es RADA un poco, donde Alma pertenece a esta agrupación que es un poco más grande, y en todas las provincias se hacen diferentes actividades y Alma también participa a nivel local. Que bueno, no sé, ¿querés contar? Tenemos poco tiempo, pero ¿cómo se sustentan hoy en día en cuanto a lo económico? Porque estas actividades requieren alguna posibilidad de pagar todo esto, ¿no? Sí, por el momento es solo un voluntariado, digamos, y depende obviamente del esfuerzo de cada uno y cada una de nosotras. Por supuesto que siempre uno apela a las redes institucionales y sociales y uno va unando esfuerzos, así que ya saben si hay alguien interesado en colaborar. Y dependemos mucho de los voluntarios y voluntarias que se sumen, así que por eso también aprovechamos este espacio. Si hay alguien que le interesa la temática que se quiera sumar, en este momento estamos necesitando voluntarios por la cantidad de situaciones que hay que seguir y que hay que acompañar, y porque justamente ahora pertenecemos hace 2 años a la RADA, que es la red argentina de asociaciones que trabajan con Alzheimer. Fuimos parte de la creación con 18 organizaciones de la sociedad civil, y bueno, esto fue el 6 de agosto del 2021, así que ahora en todo el país, el 21 de septiembre, se hacen actividades de la misma manera, algunas con un poquito más de cuerpo y apoyo financiero, digamos, y en otros casos grupos que nos estamos armando y rearmando, porque dependen justamente de lo voluntario de cada uno, pero bueno, sí, no tenemos un sustento específico todavía, aspiramos a ser una asociación. Por ahí agregar que el ser voluntario implica participar de los encuentros estos tercer viernes de cada mes, y después de estas actividades que por ahí se dan los fines de semana o con estas fechas que son puntuales, y nada más, no es que hay mucho más de tiempo que destinar y demás, pero por ahí el que esté interesado o el que se quiera sumar y ver y preguntar a ver de qué se trata el voluntariado, bienvenido sea, los esperamos a todos y a todas. Bien, las redes sociales de Alma la pueden buscar, Instagram, Facebook. Sí, Grupo Alma, y cualquier cosa, nuestros contactos, por ejemplo, dejo el mío, 58 82 37, por si alguien tiene, de última te contactan a vos y piden, pero sí, usamos nuestros teléfonos personales. Muy bien, Carolina, Mariela, muchas gracias por venir aquí. Gracias a vos. Una pausa y ya seguimos con más Amanecer Televisión.